La sexualidad humana constituye un fenómeno psicológico que no se limita nada más a los mecanismos de cortejo, la cópula y reproducción, abarca toda una gama de aspectos sociales, religiosos y hasta jurídicos, y asimismo se halla estrechamente vinculada al mundo de la afectividad y al plano de los valores. También la preferencia sexual es la disposición erótica o afectiva hacia individuos de diferente género o del mismo género, pero hace hincapié en la fluidez del deseo sexual y lo utilizan mayoritariamente quienes opinan que no puede hablarse de una orientación definida desde una temprana edad. Hoy vamos a conocer muchos aspectos, pero antes, para conocer la nota y la investigación, Raquel Fuentes. Hola, mi Raquel, qué lindo como siempre, luces muy bellas acá de Bellera, y quiero de verdad recomendarles a Amanda Salón y sus 3 sucursales. Están en 2 centros comerciales, Metrocentro y Multiplaza, pero también en El Escalón. Y en El Escalón un poco más apartado, ahí está el Day Spa, que cuenta con hidroterapia, el área de masajes, el área de faciales, área de caballeros, área de damas, el jacuzzi, bueno, ¿qué no hay? El sauna, etcétera. Así que para que usted se vaya a relajar como se lo merece. ¿Qué nos has investigado, Raquel? Pues la verdad, Milena, que el tema es bastante interesante y es bastante controversial, precisamente porque en el año de 1972 la homosexualidad se consideraba como una enfermedad mental y se estima que actualmente ocupan el 4% de la población mundial. Luego de tanta lucha, el 16 de marzo se llevó a cabo el primer matrimonio gay en México y algunos de los países del mundo ya está legalizado precisamente. Pero si usted quiere conocer un poquito más, usted, todas las personas que están aquí, muchas gracias por venir, y usted que está en casa sintonizándonos a partir de la 1:30 de la tarde, los invito a que vea la siguiente nota. Ok, veámosla. La sexualidad es una parte importante del ser humano donde el amor, afecto y la intimidad sexual representan un papel importante en las relaciones saludables y también contribuyen al sentido de bienestar. Esta se mantiene en constante evolución con el paso del tiempo y junto a ellas la sexualidad, donde muchas personas están en medio de 3 tipos de orientaciones erótico-afectivas, como bisexualidad, cuando mantienen relación con personas de ambos sexos. También al mantener sentimientos en relación a personas del mismo sexo, como la homosexualidad, y los heterosexuales con intercambios sentimentales entre personas de sexos opuestos. Lo principal es que existe el respeto a las decisiones que cada quien tiene para vivir en paz y en armonía con los demás. Estamos viendo la bandera gay, que es como el arcoíris de muchos colores. Pero para conocer a nuestros críticos, por acá tengo a alguien que es de la Asociación Entre Amigos y es William Hernández. Bienvenido. Gracias, William. Gracias por colaborarnos una vez más. Gracias a ustedes por la invitación. Toma asiento y vas a estar también acompañada de alguien que es consultora de educación sexual y es Ana Cisneros. Bienvenida. Igualmente, gracias por estar acá. Bueno, este tema siempre es polémico y decía que no solo abarca la cuestión de los valores o la cuestión de la educación sexual, sino que incluso la legislación, porque en muchos países, como veíamos en la nota, ya se pueden hacer matrimonios, ¿verdad? Está legalizado matrimonios de diversidad, por ejemplo, de orientación sexual. En nuestro país aún no, pero en otras partes del mundo ya se ha avanzado en esta temática. Sí, yo creo que es un tema que ha avanzado también, al igual la adopción, la poder contratación de servicios o productos en relaciones de personas del mismo sexo. Creo que son avances que han dado otros países y que en el nuestro todavía se ha empezado una discusión que ha costado vidas, ¿verdad? Pero que en realidad hay otras prioridades también para discutir antes del tema de los matrimonios. Si tú que eres consultora de educación sexual, si todavía en nuestro país no se habla abiertamente de la educación sexual, cuesta, hay mucha ignorancia. Ahora imagínate hablar de la diversidad que existe en cuanto a la orientación. Sí, gracias por la oportunidad de estar acá y de llegar a un gran público. Pues en efecto, la sexualidad humana, como lo presentaba la pauta que introducían, genera condiciones materiales, psicológicas, afectivas en todas las personas y son situaciones que se viven desde el 0 día de nacidos. Con esto digo de que las niñas y los niños
también van desarrollando sus identidades de acuerdo a los cambios culturales, a los estímulos que reciben desde pequeñitas y pequeñitos, y es por eso que conforman sus identidades de diversas formas. Pero ¿en qué etapa se puede...? Con relación a su identidad sexual y la construcción de su orientación, no de su preferencia sexual, porque no es una preferencia, es una orientación sexual, va construyéndose conforme a cómo el ser humano va madurando su interacción con el mundo. Y es así pues de que constituye una parte muy propia, muy única de la persona, y es así como se moldea la sexualidad. Me llama la atención también lo del término de orientación sexual, porque orientar quiere decir encaminar, ¿verdad? O sea, encaminar hacia algo. Podría ser una forma de definir, pero también es la línea, mi línea de vida, ¿verdad? Es el tema, la orientación sexual es algo que no es modificable, la preferencia sexual es algo que yo prefiero, como tomar un café de una marca, de un color, o preferir tomar agua, ¿verdad? En cambio, la orientación sexual es una construcción que desde las primeras 3 semanas que el feto está dentro del vientre, empieza a construir y la concluye en su proceso de maduración entre sus 16 y 17 años, cuando la persona puede definir de alguna manera cuál es su orientación sexual y su identidad de género. Bueno, y para abordar también esta temática tenemos a alguien que es muy querido y muy solicitado por todos ustedes. Es psicólogo y él es el licenciado Boris Barraza. Bienvenido, Boris. Gracias por estar acá. Es un placer. Yo les mencionaba, o les preguntaba, mejor dicho, la orientación sexual se empieza a definir, me decían más o menos, o tu identidad sexual en la adolescencia, básicamente, sí, no en la niñez. En la adolescencia despunta, pero todo es una construcción a lo largo de toda la vida. Y la orientación sexual, que es de hecho el término más adecuado para referirse a esto, no sucede de la noche a la mañana, no es un acto de magia que un día de repente despertamos, ah caramba, yo que soy hombre o mujer, sino que es el resultado de todo un proceso socializador que ayuda a que el individuo en algún momento tome conciencia de sí mismo. En psicología le llamamos a esto el despertar del ser, la noción del yo soy, el autoconcepto en el que participa un montón de factores sociales, culturales, familiares, pero el más importante es la toma de conciencia de descubrir quién y qué realmente soy como ser humano. Yo le decía también de que en El Salvador muy poco se da realmente la educación sexual, muy poco. Sí, y es por eso que vemos también muchas adolescentes embarazadas, ¿verdad? Es una de las causas, porque no se les habla de cómo es la reproducción y todo. Mucho menos creo yo que se les va a hablar en el colegio, por ejemplo, de la diversidad. Sí, miren, lo que ocurre es que en este punto debemos descubrir y tomar conciencia que manejamos una doble moral. Somos tremendamente hipócritas con lo que respecta a la sexualidad. Nuestros miedos individuales los proyectamos en nuestros niños, en nuestros adolescentes e incluso en los adultos. Un tema del cual incluso en la relación de pareja no se habla sobre el sexo. En la misma relación de pareja, claro, los matrimonios, a la hora de hacer las investigaciones, los matrimonios de lo que menos hablan es de la sexualidad. Incluso en lo referido a lo coital, pocas veces el marido le pregunta a la mujer si tuvo un orgasmo después de tener sexo con ella. Exacto. Pocas veces se asumen muchas cosas. Y en esa presunción de asumir cosas, proyectamos nuestros propios temores. Cuando nos enteramos que en el colegio nuestros hijos les van a hablar de educación sexual, se activan nuestros propios miedos, porque no sabemos cómo manejar nuestra propia sexualidad. Y precisamente alguien que en su clínica obviamente trata muchos problemas de la sexualidad es el doctor Roberto Lizama. Bienvenido, doctor sexólogo. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias. Importante que nos acompañen, porque realmente lo que mencionaba Boris, de por sí la sexualidad, bueno, ¿será que el ser humano todo yo escuché una vez, que todo lo enfocábamos en torno a lo sexual? Pues en realidad es una exageración del arquetipo. Mire,
Los seres humanos tenemos una misión, que es la de reproducirnos. Eventualmente, la reproducción, tanto es la reproducción de los valores culturales, como la reproducción de nosotros como individuos, uno por uno. Por eso nos enamoramos, por eso buscamos trabajar, y cuando trabajamos, buscamos superarnos. ¿Para qué? Para tener algo mejor que brindarles a nuestros hijos o bien a nuestro grupo familiar. Bajo ese contexto, entonces, nosotros seguimos una misión como lo seguiría cualquier otro ser humano o cualquier otro ser en la tierra. Lo mismo para las plantas. La planta podrá darnos frutos exquisitos, pero su misión al dar el fruto es la de reproducirse y perpetuar la especie. Ok, bueno, y entonces, ¿esto qué quiere decir en cuanto a la orientación sexual? Bien, qué fortuna, porque esa es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros asumir. La orientación sexual es una parte que camina paralela a nuestra misión de vida. Veamos, virtud a que nosotros tenemos el privilegio de la conciencia, así entonces nosotros tenemos hacia dónde vamos a enfocar nuestro deseo. En la orientación sexual, la reproductividad no muere, sino que cambia de forma. Así nosotros podemos... Pero depende de la orientación, porque realmente la reproducción solo se puede dar entre la mujer y el hombre. Ahí es donde cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a reproducir no es un ente biológico. Porque en una reproducción lésbica, homosexual, como ustedes quieran llamarla, no existe una reproducción física, pero sí existe una reproducción del aspecto cultural, del aspecto vivencial, del aspecto afectivo. Ok, bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a seguir conociendo más panelistas para este tema de las preferencias sexuales. Ya venimos. Muchísimas gracias por estar pendiente, Milena, tu amiga, y ahora estamos tratando el tema de las preferencias sexuales, y para seguir abordando esta temática vamos a hacer pasar a alguien que es muy conocido, sobre todo en el mundo del estilismo. Él es asesor de imagen, Gonzalo Cisco. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme al programa, pues, ya que me parece a mí que es una buena oportunidad para darle a conocer a los padres de familia que que tenemos que tener un poco más de conciencia a la hora de educar a nuestros hijos. Y no tenemos que fijarnos en un simple preferencia sexual o orientación sexual, como que ser bisexual, heterosexual u homosexual, sino en fomentar valores, en fomentar una educación, en fomentar respeto al ser humano, en fomentar cosas más importantes que simplemente solo señalar. Okay. Entonces, te felicito por el programa, porque pienso que ha sido un programa de mucha educación para los salvadoreños. Gracias. En el cual se están tocando temas que son intocables por el medio social que es conservador. Sí, y precisamente yo quería que tocáramos este tema, porque generalmente se les ha denominado minorías, ¿verdad? A la diversidad de géneros o de orientación sexual, o como lo quieran llamar. O sea, se les ha denominado como una minoría y no como parte de la sociedad en sí. Bueno, yo creo que aquí tiene mucho valor lo que decía el psicólogo, ¿verdad? En términos de la doble moral. Porque yo recuerdo también desde el año 98, estamos hablando del 10% de la población en América Latina. Esto habla de que si nosotros somos 6 millones de habitantes, aquí en el país hay 6.060 personas que se autodeterminan, ¿verdad? Que se autodeterminan y reconocen, pero de ahí la diversidad de las personas que no lo asumen, que no quieren o que no pueden asumirlo, es una gran variedad de personas. Entonces existe un bloqueo, un miedo, porque realmente no es un 10%. Realmente no es un 10%, pero el bloqueo que existe es un bloqueo real y un bloqueo basado en evidencia. En el año 2009 en este país se asesinaron a 24 personas por su orientación sexual, solo porque al diputado Parker se le ocurrió hablar del tema de matrimonio, ¿verdad? Aquí asesinaron a 24 personas. Desde entonces tenemos 14 asilos en los Estados Unidos por orientación sexual, y esto evidencia no solo la doble moral, sino lo capaces que somos
como sociedad en agredir, dañar, ofender y dirigir la señal de nuestro dedo hacia el otro y no hacia nosotros mismos. Sí, en este aspecto quiere decir que aún en nuestra sociedad existe discriminación. Pues yo pienso que la gente tiene un problema de generalizar. Entonces, cuando habla de preferencias sexuales, simplemente viene a generalizar, entonces terminan como señalando, en vez de analizar, como repito, a las personas por sus valores y por el ser persona. Okay. Ahora, ante todo, estoy acá por el hecho de que es difícil para una persona que se acepta a sí mismo el darse cuenta que personas de sexto grado en sus escuelas son discriminadas por su preferencia sexual. claro. Entonces, por eso mismo, mi llamado es para los padres de familia y poder explicarles a sus hijos que todos somos iguales, porque somos humanos y Dios nos creó con un propósito a cada uno de nosotros. Ok, ¿verdad? muy buen punto, y precisamente alguien que también es representante de la comunidad gay porque maneja una página web es Nicolás Rodríguez, a quien le pido que por favor entre. Bueno, y él tiene una página web, tú la manejas, ¿verdad? Que Así es es. www.elsalvadorg.com. Es el portal oficial de la diversidad sexual en El Salvador. ¿Qué se puede encontrar ahí en el portal? Fíjate que la idea principal cuando nació esta página hace 3 años era brindar información. Sabemos que, como lo que hablaban, muchas personas tienen una orientación sexual, pero tal vez han llegado solo a asumirla a sí mismo, pero no a su familia o a sus amigos. Y el Internet es una muy buena herramienta para proveer información, aclarar conceptos, hablar sobre la diversidad sexual, preguntan a veces qué es LGBT, qué significa lesbianas, bisexuales, transgénero, travestis, intersexuales. En su mayoría lo que tratamos es de poner las preguntas más frecuentes que hace una chica lesbiana o un chico gay o alguien que se consiente bisexual. También hay una sección de foro para que puedan platicar con otras personas que están pasando por lo mismo. Tocamos temas de salud, de cómo tener una vida sexual sana. Tocamos el tema del VIH, tanto en prevención como a personas que ya viven con VIH, qué pasos tienen que dar, y así también tocamos aspectos de carácter social dentro de la página. Y hablando del VIH, que fue tremendo en una época donde se le otorgaba, doctor, no me dejara mentir, ¿verdad?, que decían que el SIDA solamente, los portadores generalmente eran homosexuales. Me recuerdo la película Filadelfia, que fue más o menos en esa época donde se desconocían muchos términos del VIH-Sida, ¿verdad? Y esto es discriminarlos aún más. Pues por supuesto, porque se les catalogó. Y la tendencia hacia catalogar a las personas, desafortunadamente, en todo el género humano, tiende a segregar a aquellos de los que se cree que son funcionales, buenos o puros, de los que no lo son. Y esto es lo que pasa entonces, licenciado, a la hora de asumir, ¿verdad?, tu identidad, asumirla tal cual y no esconderla, porque hemos visto muchos casos de matrimonios de fachada donde uno de ellos es homosexual, por decirlo así, y simplemente pues ha concebido una familia, etcétera, por lo difícil que es como levantarse y decir esta es mi identidad sexual. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad de muy poca tolerancia hacia las diferencias. Y yo frecuentemente he insistido que en la población salvadoreña, por ejemplo, es sumamente antirracista. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a convivir con personas de diferentes razas a las nuestras. Nos sentimos extraños ante la diversidad, nos sentimos raros ante los diferentes a nosotros. Nos burlamos de los chaparritos, igual nos burlamos de los muy altos, de los muy gordos o de los muy flacos. Tenemos una dificultad muy seria para tolerar las diferencias. Y debido a eso, nos volvemos marginantes, estigmatizantes y excluyentes. Ante estas circunstancias, una persona que va a encarar su propia identidad y se va a armar de valor para mostrarse al mundo como realmente es, una de las cosas con las cuales va a tener que luchar es con el sentido de marginación que los demás le generamos. Este es un serio problema. Por eso es que, como la mayoría, yo le decía, lo del porcentaje de la minoría, pues, que entonces ahí es donde vienen esas divisiones. Sí, exactamente. Debido a que somos una sociedad sumamente intolerante, comenzamos a generar ese 10% y los arrinconamos para allá. Incluso, como muy bien decía William, lo vemos como sujetos de exterminio.
lo cual es sumamente cruel en una sociedad tan polarizada como la nuestra. Es decir, los que son homofóbicos. Exactamente, y referido a los homofóbicos, y el doctor coincidirá conmigo en esto, las personas homofóbicas generalmente su miedo es expresar su propia homosexualidad latente. Entonces, para no expresarlo, combaten aquello a lo que le tienen miedo. Totalmente de acuerdo con eso, sí. Y quería yo hacer como un comentario, porque cuando tú estás en el colegio y en un medio social, te das cuenta que a veces por notar tu diferencia o por tu preferencia, te hacen a un lado. Entonces, pero el arma más importante del ser humano es la educación y los valores. Entonces, yo de esa manera es como he podido llegar a ese medio. Y tristemente me topé en casos con personas religiosas y políticos importantes que en alguna vez me llegaron a ver como incómodamente, porque seguramente se sentían ¿atraídos? Reflejados o inválidos al que yo puedo ser una persona profesional, exitoso, gracias a Dios, y desarrollarme como tal. Y pues yo estoy vestido normal como cualquier otro ser humano. Entonces la gente estereotipa y así quiere marginar. Entonces es un problema que yo más bien considero que deberían de actuar con un poco más de naturaleza para que podamos seguir como un país en desarrollo. Entonces tú lo que estás recalcando es que hay muy poca tolerancia en El Salvador. Totalmente de acuerdo. No en mi caso personal, pero tú vives además en una urbe, pues, o sea, realmente una ciudad, no se diga las personas que viven por allá en Gotera, qué sé yo, es mucho más difícil porque dicen que pueblo chico, infierno grande. Exactamente, hay bien poca tolerancia, entonces pues deberían de ser un poco más racionales y verlo desde un punto de vista como más natural y no verlo como que ven un mosquito pegado en el postre, no sé. Claro. Bueno, y quiero ver, Raquel, ¿tienes a alguien listo que quiere también participar con un comentario? ¿Te escuchamos? Sí, Milena, de hecho, Ernesto me estaba comentando de que hay algo muy interesante que todas las personas deberían de saber y tal vez alguno de ustedes se lo puede contestar. Si actualmente en el país hay alguna ley que proteja a las personas homosexuales y ayude a erradicar la homofobia actualmente. Bueno, muchas gracias. William. Bueno, no hay una ley, ¿verdad? Y no existen leyes que protejan los derechos individuales de los ciudadanos que tienen una orientación sexual diferente. Existen algunas declaraciones municipales de San Salvador principalmente. Existen también el decreto 202, la declaración 202 del Ministerio de Salud que prohíbe la discriminación por orientación sexual en todo el Sistema Nacional de Salud. Y lo más reciente, el 13 de mayo del 2010, el presidente de la República, Mauricio Funes, decretó a través del decreto 56 la prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en todo el ámbito ejecutivo. Laboral. Laboral, pero en esto quiere decir todas las carteras de Estado, la policía, el ejército, todas aquellas instancias que dependan de la dirección directa del presidente de la República. Está prohibido discriminar a una persona por su orientación sexual y su identidad de género. Bueno, Ana, al regresar te doy la palabra porque nos tenemos que ir a los comerciales y seguimos hablando de la temática. Ya venimos. Mencióneme algunos artistas que usted conoce con diversas preferencias sexuales. Bueno, el que tenemos es Cristian de RBD, tenemos a Ricky Martin, a Luis, ¿cómo se llama Juan Gabriel. Uno de ellos sería Ricky Martin, otro puede ser Miguel Bosé y Juan Gabriel. Lindsay Lohan, Ricky Martin es uno también, Cristian de RBD, Elton John. Bueno, quizás Miguel Bosé, Ricky Martin, Paloma, no sé cómo se llamaba el mexicano que ahora se ha puesto Paloma.
Bueno, eso es parte de mi trabajo que ando haciendo para conocer lo que la gente piensa, y estoy con Elizabeth, que tiene una pregunta que me intrigó bastante, pero quiere compartirla. Buenas tardes a todos, a cada uno de ustedes, mis respetos como persona. Pero tal vez yo pertenezco a una fe y por ende en esa fe he aprendido, he leído, según la Biblia, cuando dice en Génesis, varón y hembra los creó Dios. Todos, independientemente de qué religión pertenezcan, sabemos y conocemos que hay un Dios. ¿Cómo ustedes interpretan esta parte de la Biblia? Ok. Bueno, qué bueno que tengas una fe, eso es muy bueno. Habemos en la diversidad sexual también personas que practicamos una fe tan variada como pueden ser las personas heterosexuales, que pueden ser budistas, cristianos, católicos, evangélicos. En mi caso específico soy cristiano evangélico. Entiendo lo que me decís, sobre todo porque la mayor parte de la represión que ha habido sobre la homosexualidad es por parte de los paradigmas que se tienen sobre la interpretación bíblica. Te aclaro que la interpretación bíblica que la Iglesia Occidental Cristiana le da no es la única. Puedes leer un poco sobre qué opinan los anglicanos, pero tú mencionas dos aspectos. Uno, mencionas de que Dios creó varón y hembra. Te aclaro, un homosexual no es que quiera ser mujer. Estamos hablando de otro tipo de cosas, pero la orientación sexual no tiene que ver que una persona homosexual, varón, ejemplo en mi caso, quiera ser mujer. Hay Pero dos en el cosas. caso de los transexuales. Es que esas son identidades de género. Ejemplo, mi orientación sexual es homosexual, pero también todas las personas tenemos una identidad de género. Tu identidad de género es femenino, la mía es masculino y soy homosexual. Las personas transexuales tienen una identidad de género femenina, si en todo caso nacieron biológicamente varones, pero son mujeres, y de hecho así se les debe tratar como mujeres porque esa es su construcción social de su identidad de género que tienen. Entonces, en el caso específico que tú mencionas, de hecho me llama la atención, y a todos los cristianos que están viendo, les pido que hagan este ejercicio. En el libro de Génesis tú mencionabas de que Dios creó varón y hembra, que por cierto, si lees el original, la primera Biblia en español, dice varón, hembra lo crió. Curioso que cuando habla de Adán, pero más allá de eso, que veas que cuando creó Dios a Adán, varón y hembra lo creó, como decís vos, y como dice en la Biblia, pero es hasta el capítulo 2 que hace dormir a Adán en un sueño y de su costilla, dice, aunque hay otras interpretaciones, saca a Eva. Entonces originalmente, la información genética de Eva, ¿dónde estaba originalmente? Estaba en Adán. ¿Y Adán era hombre o mujer? Si tenía dentro la información genética de Eva. Entonces hay que hacer un poco de exégesis bíblica, pero más allá de eso, de qué dice la Biblia, más allá de eso, basándome en lo de Jesucristo lo que nos mandó es amar a tu prójimo como a ti mismo y ya no discriminar. Y lo que sí te puedo decir, que Jesucristo como tal, ni en los 4 evangelios, ni en los muchos otros apócrifos que hay, jamás habló en contra de la homosexualidad. Sí, por eso yo mismo lo enfoco más a los valores. O sea, porque si nos vamos por religiones, ¿cuánto es el porcentaje de gente católica en este país? A nivel mundial, ¿cuánto es quienes creen en tu propia Biblia? Si yo soy chino, creo y voy a morir en mi propia Biblia. Entonces, pienso que es más importante que hablar de una Biblia o de una religión, hablar de valores, de bondad y de educación, de moral. Pero y en este aspecto también yo quiero intervenir. A veces no todas las personas practicamos buenos valores, lo que para la sociedad es buenos valores. Por eso yo hago mención. Porque él está hablando de valores. Pero cuidado, porque entonces nos vamos a volver estigmatizadores también nosotros, Milena. No, yo no estoy acusando a nadie, simplemente estoy diciendo lo que para una sociedad es valor. Sí, Milena, perdón, pero quiero aclarar. No importa si es una tendencia homosexual, lésbica, cristiana, evangélica, los seres humanos debemos practicar valores, independientemente de la categoría social a la cual le estamos perteneciendo. Lo grave es creer, y esto es lo triste en la sociedad nuestra, es creer que porque es homosexual automáticamente va a ser un pervertido. Exactamente. Y este es un tremendo prejuicio que hay en la sociedad, razón por la cual a la opción diferente se le persigue y se le destruye. En el concepto
yo quiero que me expliquen un poco porque yo les estaba diciendo, lo que es pansexual entre la orientación sexual, ¿qué significa? William, tú estabas hablando. La pansexualidad es una variación de las prácticas sexuales de las personas, pero no está establecida por la Organización Mundial de la Salud como una orientación sexual. Aquí la base fundamental de establecimiento de las reglas de la sexualidad pasan sobre estas grandes organizaciones que requieren de grandes investigaciones y grandes procesos para determinar que desde 1975 la orientación sexual homosexual se reconoce, ¿verdad? Anteriormente incluso la señorita que te acompaña dio unos porcentajes. Dio unos porcentajes, pero también habló, en el 72 todavía se consideraba como una enfermedad mental. Desde el 75, y aquí quiero aclarar que no fue por luchas, por reivindicaciones, sino fue en base a evidencia científica se determinó que la orientación sexual homosexual no es una condición de desequilibrio mental. Pero la vez pasada que estuvimos tratando acá el tema del transvesti, había un psicólogo que también dijo que esa persona que había dicho que no era una enfermedad luego se retracta. Sí, pero la Organización Mundial de la Salud no se ha retractado. Correcto. ¿Verdad? Y es más, la APA, la Asociación Americana de Psicología, estableció con una investigación longitudinal de 35 años que la homosexualidad no es un trastorno, no es una desviación, no es un trauma, no es un problema, no es un conflicto. Okay. Establece incluso que el respeto a la persona homosexual debe ser exactamente igual como a la persona heterosexual, porque no establece ninguna desviación de salud mental. ¿Desde cuándo se empieza a investigar? ¿O desde cuándo los libros, por ejemplo, se remontan a hablar de esta diversidad? Bueno, ya lo está mencionando William, que es ya décadas. Apenas de los 70. Ya décadas, no. Bueno, se hablaba, pero para estigmatizar y para demonizar a las personas que no cumplían la supuesta norma establecida en las sociedades. Yo me quiero referir más en mi intervención, rescatar que en ese marco de relaciones tan difíciles que hay, el conformar familia tampoco tiene que reducirse a la reproducción. Las personas homosexuales también conformamos familias felices, tenemos mucho amor, mucho respeto en nuestras familias. Nuestras hijas e hijos también crecen a ser personas heterosexuales, si lo desean, y pueden graduarse y se gradúan efectivamente como profesionales de cualquier universidad. Esto está vinculado con esas minorías sexuales a las que tú hablabas. Este es el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen familia, porque en el caso de ustedes son jóvenes todavía. Milena, yo también estoy muy joven. Discúlpenme, pero ¿de cuántos años es tu hija? Bueno, mis dos hijas son gemelas y tienen 23 años. La mía tiene 26, pero yo quiero referirme sobre todo a ese concepto de minorías sexuales que no está reducido a un porcentaje de población que es lesbiana, gay, bisexual o transgénero. Quiere decir más el acceso al poder que tenemos las personas, que tenemos la fortaleza de estar fuera del closet, de hacer política, de hacer trabajo comunitario, de tener una profesión, de ejercer cargos públicos y estar fuera del closet. El acceso al poder político, al poder administrar este país, al tener poder de decisión sobre nuestras vidas y sobre recursos de otros, en ese sentido... Aspecto, por ejemplo, cuando veíamos la intervención de la gente en la calle que les preguntaban, o sea, realmente se repetían varios nombres. Por ejemplo, Ricky Martin. ¿Quién ahora le va a decir algo a Ricky Martin? Sale del closet con mucho poder personal. Lo admiro y mi aplauso para Ricky Martin. ¿Y quién le va a decir a él que con ese poder económico que tiene, con ser un referente para las juventudes por décadas, un referente exitoso por décadas, él es parte de un poder económico? Tanto? ¿Seguro por miedo será? Por miedo, por violencia, ¿verdad? Por todo el dolor que significa salir del closet. Pero miren, yo quiero resaltar y no quiero dejar la pregunta de la señora fuera. Yo, gracias a Dios, soy gay, ¿verdad? Y Dios me hizo, y antes de que Él me conociera y antes de que yo naciera, Él ya sabía quién iba a ser yo y me puso en este mundo por una misión. El punto aquí es lo que dice Cisco, la base fundamental de la fe. Y miren, cualquier fe de la que quieran, ninguna fe enseña el odio, la violencia, el desprestigio, el engaño, la mentira. Ninguna religión, cualquiera que ésta sea, enseña el amor, enseña el respeto, la solidaridad,
enseña la construcción de valores. Y creo que en esto es fundamental en cómo nosotros, y lo dijo Cisco muchas veces, en cómo nosotros criamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es importante la construcción de valores, porque cuando usted provee valores a los niños y las niñas pueden tomar decisiones. Y toman las mejores decisiones porque tienen las herramientas más importantes, que son la sabiduría. Ahora, pero en ese aspecto, por ejemplo, el choque de un papá, como tú decías, o de una mamá, Cisco, que se va dando cuenta, o yo no sé a veces si se dan cuenta de primera mano por el hijo o la hija. Los padres siempre saben. Los padres siempre saben y a los padres nos engañan. Entonces, el problema es que se hace como por la misma sociedad se tapa, ¿verdad? Se evade, se ignora. Porque saben que al decírselo, cualquier joven al decírselo, si todavía vive en su casa, se le va a decir, andate de aquí, sos la vergüenza. Entonces, ¿y por qué esa actitud de un padre, licenciado Boris? Porque en la cabeza tenemos un esquema de que si nace varón, varón va a ser su preferencia. De alguna manera, o pero... mujer, bueno, sobre todo creo que el choque es para los hombres más que todo. Básicamente el doctor lo explicaba muy bien. Generamos el sentido de reproducción y reproducimos el esquema propio en el otro. Queremos que nuestros hijos sean la continuación de nosotros. Y al encontrar que nuestros hijos toman un camino diferente. Bueno, un camino diferente, para decirlo de esa forma, pues hay una resistencia a aceptar la diferencia. Ahora, no olvidemos también otro detalle, que no solamente es un choque hacia el padre, también hacia la madre, porque la madre vive un doble duelo. Vive el duelo de la masculinidad o de la divinidad que su hijo acaba de renunciar, sí, simbólicamente, pero también vive un segundo duelo, que no va a ver de sí misma una reproducción en el aspecto en que no le va a haber nietos. Sobre todo si es único hijo, que en mi caso. En este caso, entonces vemos que el sufrimiento de la madre se engloba en una cantidad de... ¿Hay que darles modelos. tiempo a los padres? Pues yo pienso que sí, porque yo con mi mamá, ese es el caso mío, soy único hijo y ahora mi mamá es mi mejor amiga. Ahora, creo, perdón, que sí, no basta darles tiempo, porque esto no es como alborotar un frasco y dejar que se asiente. No, pero realmente yo creo que o sea, hay que darles tiempo a los padres. El concepto de familia al que estamos acostumbrados a celebrar. Muchas parejas recurren a terapia familia porque uno se forma un ideal en su hijo. Exacto. Y ese ideal refleja lo que uno quiere y que ambicionó y por lo que luchó, tiene una modificación que no estaba en el script de nosotros. No busca la iglesia. Y luego hay un factor, doctor, que también es importante considerar. Cuando en terapia nos pasa, los papás llegan que han descubierto que su hijo es homosexual. La primera pregunta que nos hacen, Lick, ¿en qué fallé? Hay un sentimiento de culpa inherente en el proceso. Por el renunciamiento a la dichosa virilidad. Así es, por eso que entonces, ¿qué hice mal? O la otra es, ¿qué me le habrán hecho que no se me torció? Porque, como ellos mismos lo han descrito tantas veces, la norma ya sea de la estandarización o del ser normal, tiene parámetros de extremos. A nosotros nos encantaría que eso sea extremadamente pero visto. Entonces aquí el problema es que no se logra identificar, digamos, una orientación de los hijos a temprana edad, sino que realmente hasta la adolescencia. Entonces, es que el dolor nos procura que comencemos a buscar toda y cualquier razón por la cual el hijo no es lo que queremos ser. Bueno, vamos a los comerciales y seguimos platicando. Sí. Me imagino que en el foro, ya que estábamos abordando el tema de los padres, hay muchos jóvenes también que quizás pueden escribirte, que tienen el temor de expresarle a sus papás, etcétera. De hecho, nos escriben también padres. Algo muy importante de lo que se ha hablado aquí es un factor determinante del normal proceso, del éxito de la coronación, de la maduración de una joven o de un jovencito. Es el hecho del apoyo que va a recibir de sus padres al momento de recibir la noticia. Por eso es lo importante que los papás traten de asesorarse y del momento del golpe estar pues lo más preparados posibles o
o que no sea tanto el choque o la violencia que puede haber entre padre e hijo, porque muchos padres lo que hacen es que echan a sus hijos, los alejan y es peor porque entonces el proceso es más largo, tanto más doloroso en el proceso tanto del joven o la joven y también de los padres, que a fin de cuentas, si lo hemos visto por experiencias, a los años, tarde o temprano, se van curando las heridas, pero entonces queda el dolor de cuántos años desperdicié que no estuve a la par de mi hijo o viceversa, por esa razón que se pudo haber manejado de una mejor manera. En esta práctica de querer proveer a la población, a los padres, creo que el Ministerio de Educación tiene mucho trabajo que hacer a través de las escuelas de padres. Aquí ando un volante de la Secretaría de Inclusión Social de la Dirección de Diversidad Sexual. Es el decreto 56 al que William se refería. Penosamente el decreto no habla de erradicar la discriminación, solo de evitarla, ensalza el término tolerancia, con el cual personalmente no estoy de acuerdo, porque no es de tolerar, es de celebrar a la persona y de comprometerse a la erradicación de la discriminación. Los derechos humanos o se defienden o se defienden. Es en ese sentido, este decreto perfectamente debería de ser impulsado en todo el sistema educativo, enseñado a cada uno de los funcionarios públicos de forma urgente. Al presidente Funes le quedan escasamente 2 años, quitando ya el último pedazo de los 5 años, que es pura campaña electoral. Le quedan 2 años para que todo funcionario cumpla al menos con la mitad de sus actividades referentes a este decreto. El decreto orienta a evitar la discriminación, lastimosamente evitar, resalto, para mí sería a fomentar al máximo de sus esfuerzos porque al menos en las escuelas de padres y de madres, para mí más madres que padres, llegan a las escuelas, pudieran identificarse charlas, actividades de celebración del niño o de la niña homosexual. ¿Cómo celebración? La celebración, porque implica que esa niña o ese niño tiene el poder personal para estar fuera del closet si lo decide, y si no, para que esa comunidad educativa sea lo suficientemente solidaria y amorosa para recibirle en el aula de clases, en actividad deportiva, en cualquier actividad festiva de esa escuela, sin ella sentirse discriminada o él sentirse discriminado. De esa misma manera se pudieran evitar enfermedades, la educación sexual básica, el conocer el uso del condón básico. Exacto. Pero es que es sí, porque da pena, a los padres a veces les da pena hablar con un hijo de 14 años de ese tema. Y es muy tarde, entonces 14 ya eso años. Es demasiado tarde. El licenciado, en serio, Sí, si en las escuelas no nos están enseñando acerca de la orientación sexual, ¿verdad? Que es parte del trabajo que tenemos que hacer los padres en casa. Sí. ¿A partir de qué edad podemos empezar a hablarle a los hijos? Desde que nacen. Así es. Desde que nace, es que no se puede esperar más allá de eso. Es perder el tiempo, suponer que cuando sea adolescente. Es que el niño está chiquito y no entiende. Lo que pasa es que los adultos somos los que no entendemos que el niño ya entiende. Por ejemplo, cuando nos hacen preguntas, ¿por qué habla diferente, más afeminado un hombre, por ejemplo? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a explicarles la diversidad que existe, sexual. Y la identidad de género, porque ahí... Es que es un poco complejo, realmente. El caso que mencionaba Entonces yo pienso que en ese caso la madre tiene que pedirle a su amigo gay que se comporte un poco más formal en frente de los niños, porque tampoco los niños tienen tanta información para adaptarla. Sí, es lo que yo les digo, si a los adultos nos cuesta a veces. Pero lo mismo tendríamos que pedirle a los alcohólicos, a los hombres que golpean a las mujeres. Totalmente, o sea, no es que lo vamos a decir a los gays, mira, comportate de esta manera, porque ahí está el niño. Yo creo que la madre y el padre necesitan herramientas informativas, educativas, para poder abordar este tema y cualquier otro tema. Si pudiéramos hablar de salud sexual y reproductiva de manera transparente, no tendríamos el problema de abordar el tema de orientación sexual, porque los elementos fundamentales de la salud sexual están dentro de esta información. Y en esto, un llamado al señor ministro de Educación que cumpla la declaración firmada en México en el año 2010, donde se comprometían a hablar normalmente y claramente sobre salud sexual en toda América Latina. Ahora, veamos que aquí hay un engranaje complicado. Fíjense qué interesante, cuando habla de, bueno, entonces, ¿qué le vamos a decir al alcohólico?
O sea, si nosotros tomamos eso en términos lingüísticos y lo asociamos que estamos hablando de las preferencias, damos cuenta que aún nosotros que tratamos tenemos mucho que evolucionar en la aceptación de esta cuestión. ¿Por qué? No hay mucha terminología por aprender. No diría yo eso. De pronto él trae ese como ejemplo y entonces ¿qué le decimos a aquel que lo golpea? En ningún momento, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que un fenómeno se suceda. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Dar cuenta que hay una mesura social en nuestro comportamiento, más esas actitudes antisociales no deberían ser. No, y la en este exploración del niño, la definición de su identidad, la expresión de sus gustos es un proceso, y es un proceso que nosotros vamos a aprender no por un decreto, tampoco lo vamos a aprender porque los jefes se lo puedan de memoria, lo vamos a aprender estando un proceso de educación que va a prolongarse por varias generaciones. No, y que va de poco a poco, y es que la verdad yo quiero cerrar. Y el problema porque... no es que va de poco a poco, no ha comenzado. Bueno, pero nosotros como padres pues tenemos que informar a nuestros hijos también y hablarles de la sexualidad. Y sobre todo quiero que al final comentar que las personas de verdad valen no por sus preferencias, por lo que son, y eso sí, de verdad, y quiero hacer énfasis, no podemos discriminar a alguien que es diferente a nosotros, simplemente tienen sus sentimientos, tienen su inteligencia, tienen sus capacidades y destrezas, así que de verdad practiquemos el amor y el amor al prójimo. Con esto quiero cerrar. Muchas gracias a todos.